Después de 1000 años de paz, la galaxia vivía en silencio. No era un silencio normal. Era un silencio cómodo, seguro, casi dormido. Durante siglos, ninguna guerra había tocado los mundos del Consejo Galáctico. Las especies más poderosas creían que nada podía romper esa calma. Ellos pensaban que ya no existía ningún enemigo. Pensaban que todo estaba bajo control. Pero estaban equivocados. En una estación vieja, ubicada en el borde del espacio conocido, un explorador llamado Chiron trabajaba solo. Su tarea era simple: escuchar señales, vigilar zonas vacías y reportar cualquier cosa extraña. En 1000 años, nadie había encontrado nada peligroso. Por eso, cuando su consola comenzó a sonar, Chiron pensó primero que era un error. La pantalla mostraba una señal débil, muy antigua, repetitiva. Chiron la observó con curiosidad. La señal tenía un patrón que no reconocía, pero el sistema de la consola sí. Después de algunos segundos, la máquina mostró una palabra en letras rojas. Humano. Chiron abrió los ojos. Imposible, susurró. Los humanos no existían desde hacía siglos. Los registros decían que su especie desapareció después de una gran guerra. Algunos líderes antiguos incluso pensaban que ellos nunca habían sido reales, solo un mito para asustar a los jóvenes. Pero esa señal era real. Chiron envió un mensaje urgente al Consejo Galáctico. En menos de una hora, todos los representantes de las grandes especies estaban reunidos en un salón circular, observando la señal en una pantalla gigante. La habitación estaba llena de murmullos, dudas y miedo. La primera consejera, una líder fría y lógica, habló con voz seria. No hemos visto actividad humana en 1000 años. ¿Cómo es posible esto? Un científico respondió. La señal es auténtica. Es antigua, pero su origen es claro. Es tecnología humana. El ambiente se volvió más tenso. Algunas especies conocían leyendas sobre los humanos. No eran la especie más fuerte en físico, ni la más grande, ni la más longeva. Pero eran algo diferente. Tenían una capacidad que ninguna especie galáctica entendía: la determinación. Los humanos, según los viejos archivos, luchaban incluso cuando todo parecía perdido. Eran impredecibles, creativos, peligrosos. El Consejo decidió enviar drones al lugar de origen de la señal. Los drones viajaron rápido, cruzando sistemas vacíos, polvo espacial y zonas sin estrellas. Todo estaba normal, hasta que llegaron al punto exacto. Ahí, en el vacío absoluto, flotaba algo inmenso. Una nave. Pero no una nave normal. Era una estructura enorme, con un diseño que ninguna especie reconocía. No tenía colores brillantes ni símbolos alienígenas. Tenía algo más simple y más inquietante. Líneas rectas, metal oscuro, y una presencia silenciosa. Los drones enfocaron la nave y captaron las letras grabadas en el casco, viejas pero visibles. Human Expeditionary Force, HX-01. Fuerza Expedicionaria Humana. En el Consejo, nadie habló por varios segundos. El silencio era pesado, casi como si el aire se hubiera detenido. La primera consejera preguntó: ¿La nave está activa? El científico respondió: sí. Su núcleo de energía está encendido. Un embajador sintió miedo por primera vez en su vida. ¿Qué quieren? ¿Por qué vuelven ahora? Pero no había respuesta. La nave permanecía inmóvil, enorme, silenciosa. Parecía observar la galaxia, como un gigante dormido que acababa de abrir un ojo. De repente, la señal humana volvió a sonar. Esta vez era más fuerte, más clara. Y tenía un mensaje nuevo. La señal se proyectó en la sala, y todos escucharon una voz llena de interferencia, pero completamente comprensible. Una voz humana. Si alguien escucha esto, sepan que no venimos en guerra. Pero tampoco venimos en paz. Venimos porque algo se acerca. Los líderes se miraron unos a otros. ¿Algo? ¿Qué era ese algo?
¿Una amenaza? ¿Un enemigo? ¿O los humanos mismos? La nave humana se encendió completamente. Luces blancas aparecieron a lo largo de toda su estructura. Drones del Consejo detectaron actividad interna, motores calentándose, sistemas reactivados, armas despertando después de 1000 años de silencio. Chiron, desde su estación, observaba todo en directo. Si los humanos están de vuelta, dijo, entonces la paz no era tan fuerte como pensábamos. El Consejo intentó enviar un mensaje de bienvenida, esperando recibir una respuesta diplomática. Pero la nave no contestó. Ni una palabra. Ni un sonido. Simplemente abrió un portal oscuro detrás de ella, un tipo de energía que ninguna especie del Consejo conocía. Era como un agujero viviente, un camino hacia un lugar que no estaba en ningún mapa. La nave humana comenzó a moverse hacia ese portal. Pero antes de entrar, envió un último mensaje, claro y directo. Prepárense. La paz termina hoy. El portal se cerró. La nave humana desapareció. Y la galaxia, después de 1000 años, volvió a sentir miedo. La desaparición de la nave humana dejó a toda la galaxia en un estado de tensión absoluta. Los líderes del Consejo no podían creer lo que habían visto. Una nave humana activa, con tecnología que superaba todo lo conocido, y un mensaje oscuro hablando del fin de la paz. Durante 2 días completos, todas las especies del Consejo enviaron sondas, naves pequeñas, e incluso equipos militares para buscar más señales humanas. Pero no encontraron nada. Parecía que la nave HX-01 nunca había existido. Sin embargo, esa tranquilidad falsa no duró mucho. En la estación del explorador Chiron, los sensores volvieron a encenderse. Esta vez, no era una señal débil. Era una onda de energía masiva. Algo enorme estaba abriéndose paso en el espacio cercano. Chiron se levantó de golpe, revisó los datos, y su rostro se volvió pálido. Era otro portal. Pero este era mucho más grande. No puede ser, dijo Chiron con la voz temblando. Ellos regresaron. El Consejo recibió el reporte segundos después. Todos los líderes se reunieron nuevamente en la cámara central. Las pantallas gigantes mostraban la imagen del portal expandiéndose como un ojo oscuro sobre el vacío. Era casi hermoso, pero mortal. De repente, una sombra salió del portal. Luego otra. Y otra más. Naves humanas. Muchas. Decenas. Todas diferentes entre sí. Algunas grandes como ciudades. Otras rápidas como flechas. Unas con forma de lanza, otras como torres de metal. Pero todas compartían algo común. Eran tecnológicamente superiores a cualquier nave que existía en la galaxia. El embajador Red, líder de una especie orgullosa conocida por su fuerza militar, perdió el control por primera vez. Esto es una invasión. Los humanos están aquí para destruirnos. La primera consejera respondió con calma, pero con miedo en la voz. No sabemos eso todavía. Ellos dijeron. No venimos en guerra. No los provoquen. Mientras los líderes discutían, algo extraño comenzó a ocurrir. Todas las naves humanas se quedaron completamente inmóviles. Cientos de sensores alienígenas intentaron escanearlas, pero los sistemas humanos eran imposibles de leer. Los datos parecían cambiar solos, como si las naves estuvieran vivas. Un científico del Consejo dio un grito. Sus núcleos de energía son imposibles. No son reactores normales. Son algo nuevo. La confusión creció. El miedo también. De pronto, todas las pantallas mostraron la misma imagen. La nave humana HX-01, la misma que había desaparecido en el portal, reapareció en el centro de la formación. Su luz blanca iluminó todo el espacio. Luego, una transmisión comenzó. No eran palabras al principio, solo un ruido grave, como un trueno lejano. Después, la voz humana habló finalmente. Era una voz masculina, firme, tranquila,
pero con un tono que hacía temblar a todos los presentes. Especies del Consejo, ahora sí vamos a hablar. El silencio en la sala se volvió total. La voz continuó. No buscamos guerra, pero tampoco buscamos alianza. Buscamos preparación. La primera consejera dio un paso hacia el centro de la sala. ¿Preparación para qué? La respuesta llegó de inmediato. Para algo que ustedes no conocen. Algo que viene desde fuera de esta galaxia. Las palabras helaron el aire. El comandante humano siguió. Nos fuimos hace 1000 años para enfrentar esa amenaza. Y ahora esa amenaza viene hacia aquí. Las especias del Consejo comenzaron a murmurar desesperadas. ¿Qué amenaza? ¿Una especie nueva? ¿Un arma? ¿Un imperio más grande que nosotros? El comandante pareció escuchar sus miedos. Lo llamamos la sombra. Es un poder que consume estrellas, mundos y especies completas. No negocia. No habla. Solo avanza. En las pantallas apareció una imagen. Una mancha oscura expandiéndose sobre un mapa galáctico. Sistemas completos desapareciendo como si fueran borrados con una mano gigante. El embajador Red se hundió en su asiento. Esto no puede ser real. El comandante humano habló con más fuerza. Si ustedes pensaban que nada podía vencerlos, estaban muy equivocados. Esa frase golpeó duro. Era exactamente lo contrario de lo que la galaxia había creído por 1000 años. El Consejo intentó recuperar el control. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó la primera consejera. ¿Por qué regresan ahora? La respuesta fue directa. Porque solos no pueden sobrevivir. Y solos, nosotros tampoco. Esa última frase cambió todo. Los humanos no estaban ahí como conquistadores. Tampoco como fugitivos. Estaban regresando como veteranos de una guerra que ninguna otra especie podía imaginar. Pero antes de que el Consejo pudiera responder, las naves humanas activaron un nuevo sistema. Luces azules rodearon a toda la flota. Ondas de energía se extendieron por kilómetros. Los sensores alienígenas explotaron en alertas. Chiron lo vio primero. Están cargando armas, susurró, pero no apuntan hacia nosotros. Entonces todos lo vieron. Las armas humanas no apuntaban al Consejo. Apuntaban al portal. Algo gigantesco se movía detrás de él. La voz del comandante humano sonó una última vez. No hablen. No ataquen. No interfieran. Esto es solo el comienzo. El portal se abrió completamente. Y una figura enorme, oscura y viva empezó a cruzar al otro lado. El portal gigante seguía abierto, temblando como si algo enorme empujara desde el otro lado. La galaxia entera observaba en silencio. Todos sentían que estaban mirando el principio de algo que podía cambiarlo todo. O destruirlo todo. Las naves humanas mantenían sus posiciones. Todas apuntaban sus armas hacia la abertura oscura. En la cámara central del Consejo Galáctico, cada líder estaba paralizado. Nadie podía entender que estaba a punto de entrar. Y entonces, la sombra llegó. Al principio era solo una forma negra, sin bordes claros. Pero pronto tomó una figura más definida. Era como un monstruo espacial hecho de humo vivo, una masa que absorbía la luz y deformaba el espacio a su alrededor. No tenía ojos. No tenía boca. Pero todos podían sentir una cosa. Hambre. La primera consejera respiró hondo. Eso está vivo. Chiron, desde su estación, observaba todo con terror. No puede ser una criatura, dijo. Es demasiado grande. Pero lo era. Era algo vivo, algo antiguo, algo que no debería existir. La voz del comandante humano volvió a sonar por todas las pantallas. Esa es solo una parte pequeña. Una avanzada. La verdadera sombra todavía está lejos. Esas palabras hicieron que todas las especies sintieran un frío profundo en el corazón. El monstruo oscuro avanzó, extendiendo tentáculos hechos de energía negra.
Cada vez que una parte de su cuerpo tocaba el espacio, las estrellas cercanas se volvían más opacas, como si la luz retrocediera por miedo. De repente, la criatura lanzó un ataque hacia la flota humana. Un rayo oscuro cruzó el vacío, directo hacia la nave HX-01. Pero antes de impactar, una barrera de luz azul se activó alrededor de la nave. El ataque se desintegró al tocarla. El comandante habló calmado. Nuestra tecnología evolucionó para combatirlos. Pero no somos invencibles. Y no podemos solos. Las naves humanas formaron un círculo alrededor del monstruo. Sus armas se cargaron por completo. Luces blancas recorrieron los cascos de cada nave, como si una energía viva se moviera por ellas. Todas dispararon al mismo tiempo. El espacio se llenó de luz. Era un ataque tan poderoso que incluso desde millones de kilómetros, los sensores alienígenas se saturaron. Durante un segundo, el monstruo desapareció dentro del brillo. Pero cuando la luz se apagó, la sombra seguía ahí, herida, pero viva. El monstruo rugió sin sonido. Un pulso oscuro salió de su cuerpo, empujando a varias naves humanas. Algunas fueron enviadas lejos, otras perdieron sistemas temporalmente. La primera consejera gritó: «Humanos, retírense. Esa cosa los va a destruir». Pero la voz del comandante respondió firme, sin miedo: «Si nos retiramos, ustedes serán los siguientes». Las naves humanas volvieron a moverse. Esta vez, se reorganizaron en una formación más cerrada. La HX-01 se colocó en el centro. Su núcleo empezó a brillar con una luz blanca casi cegadora. Chiron miró los datos con incredulidad. Esa energía, no es posible, supera cualquier reactor conocido. El comandante humano habló otra vez. Hace 1000 años, dejamos esta galaxia para comprender cómo enfrentar a esta criatura. Ahora tenemos una oportunidad. La nave HX-01 abrió unas compuertas gigantes en su parte frontal. Dentro se veía un sistema energético que parecía una estrella atrapada en metal. Luz, calor, fuerza, todo contenido por estructuras humanas. El monstruo lanzó otro ataque. Un rayo negro directo hacia la nave central. El comandante gritó: «Ahora». La HX-01 disparó. No fue un rayo normal. Fue un haz de energía pura, blanca, vibrante, que atravesó el espacio como una lanza divina. El rayo golpeó el centro de la sombra, y por primera vez, la criatura chilló. Un sonido que atravesó transmisiones, sensores y hasta los huesos de quienes lo escuchaban. La criatura comenzó a romperse. Su cuerpo se fragmentó en miles de pedazos negros que se evaporaron lentamente. El espacio comenzó a recuperar su luz. Y entonces, la sombra desapareció. Todos guardaron silencio. Nadie podía creer lo que había visto. Los humanos habían destruido algo que ninguna especie podría haber enfrentado. La nave HX-01 redujo su brillo. Algunas partes de la nave parecían dañadas, pero seguía en pie. La voz del comandante humano volvió, esta vez más suave. Esa fue solo una prueba. La verdadera guerra está más cerca de lo que piensan. El consejo trató de responder, pero el comandante continuó. Escuchen bien. La sombra completa llegará en menos de un año galáctico. Si no nos unimos, esta galaxia caerá. Los líderes se miraron unos a otros. Ellos, que pensaban ser los más fuertes del universo, habían visto algo que los superaba totalmente. El comandante humano dijo su última frase, una advertencia y una promesa. La paz que conocieron terminó. Pero si luchamos juntos, aún podemos ganar. La comunicación se cortó. Las naves humanas comenzaron a organizarse alrededor del portal, como si estuvieran preparando una barrera. Chiron miró el vacío, todavía temblando. Los humanos no solo regresaron, dijo, con un tono mezcla de miedo y esperanza. Regresaron porque esta vez, nadie puede sobrevivir sin ellos.
La Cámara del Consejo quedó en silencio absoluto. Todos sabían que la era de paz había muerto. Y la era de la guerra humana acababa de comenzar.